se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Y que tanto zarandeo, por ejemplo, a mí me ha dado. No sé si a vosotros también. Así que inclinemos nuestros rostros y aquel que quiera arrodillarse, que se arrodille y allá vamos. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias en esta mañana de poder compartir, Señor, de poder compartir tu palabra, y no solo eso, sino el privilegio que tenemos de todavía tenerlas en nuestras manos para ser fortalecidos y llenos por ella. Acompáñanos para que esta mañana, como hemos dicho, podamos ensalzar a Cristo, Señor, a tu Hijo amado, que tú te manifestaste en Él, y que a raíz de eso se ha quitado, si tenemos velo, y podamos comprender ese carácter que tuvo, ese amor, y la obra que vino a hacer, y que seamos llenos de Él, Señor, para que lleguemos a reflejar, Señor, su carácter, para que seamos separados de este mundo y llenos de ti. Que tu Santo Espíritu, a través de tus ángeles, Señor, estén con nosotros y nos hagan, como hemos dicho, comprender no solo a nosotros, sino a todos los oyentes. Y así que cada uno, Señor, por Él mismo y enseñados por ti, puedan proclamar este maravilloso mensaje que tú nos diste, el mensaje del tercer ángel. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya hemos dicho, intentaremos ensalzar esta mañana a Cristo con la ayuda de Dios. Y entonces yo quisiera empezar leyendo dos citas para comprender la importancia de este maravilloso mensaje que nos dio a través de los pastores Jones y Wagoner. Una cita está en Testimonios para los Ministros, página 91-92, y dice así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Jones y Wagoner. Este mensaje tenía que presentar al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados de todo el mundo, de una forma más destacada ante el mundo. Tal mensaje presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder está colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuese dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje del tercer ángel, el mensaje que vino a través de Jones y Wagoner. Y continúa así: debe ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Lo que quiero enfatizar, que para mí, ese mensaje que vino de Dios a través de los pastores Jones y Wagoner, para mí es palabra de Dios también.
porque es un mensaje de Dios, no sé para los demás oyentes y para los demás panelistas. Y la importancia que tiene ese mensaje para esa lluvia tardía que tanto estamos esperando. Recordemos que dice que debe ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Sin ese mensaje no puede venir el derramamiento de su Espíritu. ¿Sí? ¿Qué hace ese mensaje? Ensalzar a Cristo, ensalzar su justicia. ¿Y cómo se manifiesta ese ensalzamiento de Cristo o cómo podemos aferrarnos a esa justicia y ser participantes de ella? Dice que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y eso es lo que pretendemos buscar, honrar a Dios en ese sentido. Que su carácter se manifieste en nosotros para que pueda derramar ese Espíritu Santo y pueda ser proclamado el mensaje con gran poder. Ahora, otra cita, que aquellos que tengan este boletín entero, en la primera página sale esta cita y esto está en la carta 230 de 1908. Dice así: se me ha dado instrucción para que emplee esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893, que vamos a empezar a leer, y de 1897, que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de la profecía entre nosotros. Se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Será para usted una bendición el leer de nuevo esos argumentos a los que dio forma el Espíritu Santo. Así que con esto, hermano, lo que intento enfatizar es este mensaje, que es un mensaje de Dios, que como ya he dicho, un mensaje que viene de Dios, para mí es palabra de Dios, y eso es lo que vamos a intentar hacer, enfatizar este mensaje, ¿sí? Como capítulos anteriores dijéramos que no los hemos dado, dimos hasta el capítulo 2, creo recordar, y nos faltan varios más, le vamos a pedir al hermano Jorge, si puede ser, que nos haga un breve resumen, aunque lo da en las primeras 2 páginas, de los puntos más importantes de los capítulos anteriores. Jorge, por favor. Sí, hermano Oscar. En los capítulos anteriores, en el 1, el tema principal era conocer la verdad. En el punto 2, de ese boletín 2, era que el Congreso de Estados Unidos anuló la Constitución, ya en aquel entonces. En el punto 3, se destacó que la Iglesia estaba gobernando al gobierno de los Estados Unidos. En el punto 4, hubo una advertencia que decía: si alguna adora a la bestia y a su imagen, y da unos puntos bastante importantes a tener en cuenta. El punto 5 fue el avance del papado. Y nos toca hoy tocar el tema de separados del mundo, que toca algunos aspectos también bastante fuertes. En estos 3 puntos del quinto, se destacó 3 aspectos que creo que sería el preámbulo para comenzar a tocar todo lo demás. El punto 1 decía que nos es imposible seguir realizando la obra misionera, la obra tal como veníamos haciéndola. La hora ha llegado de predicarlo al pie de la letra. Y en este punto, espero que todos lo estudien porque es tremendo lo que ahí se recomienda. Un punto 2, que se destaca también, es: se ha formado la imagen de la bestia, una afirmación que se hizo, lo que significa que todo el poder queda en manos del enemigo del mensaje del tercer ángel y de la causa de Dios. Importante, significa que todo el poder queda en manos del enemigo del mensaje del tercer ángel. Nótese ese detalle. Quien lo va a ejercer contra el pueblo y la obra de Dios. Y el último punto que se destacó
fue que el mensaje se da a la vista del hecho de que quienes lo rechazan habrán de recibir la plaga. Esto fue así por arriba lo más importante que se destacó en el punto boletín 5, hablando de todos los demás boletines. Entonces, se podía tocar algunos aspectos, pero dejaremos que los demás hermanos, si quieren algo de leer, que destacar de ese boletín, pues que lo lean y lo compartan, y si no, iremos aportando un poquito más de luz sobre esa información ya dada en aquel entonces. Bueno, entonces, si alguno de los hermanos quiere dar alguna opinión más o leer algo al respecto. Miguel, Brenda. No, totalmente de acuerdo con Jorge. Son los puntos al tocante del tema que es importante, ¿no? Como vamos introduciéndonos al tema, que son los 3 puntos que ellos tocaron en esa noche, ¿no? Yo creo que ahí decía congregación, y que ahí se basa, ¿no? El cimiento de la temática de esta mañana, como dijo Jordi, que son 3 puntos que es sumamente importante. Para aquel entonces nos podemos imaginar que ellos tocaron estos 3 puntos importantísimos, y nos podemos imaginar para hoy en día, en la actualidad que nosotros andamos viviendo, tiene que ser de suma importancia estos eventos que cada vez están ocurriendo, ¿no? Y sobre todo nos lleva a una vida plena, a una vida de santificación. Estos mensajes, como dijo Jordi, como tú recalcaste a Oscar, que estos mensajes, por supuesto que vienen de Dios, porque edifican al ser humano y nos dan instrucciones cómo es que el ser humano pueda entender las cosas que hoy en día se están viviendo, porque en la actualidad lo que A.T. Jones había escrito es lo que realmente hoy en día se está viviendo. Adelante, Oscar o Brenda. Brenda, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, claro que sí. En la primera página, ¿no? Se está hablando, como estaba diciendo Jordi, hizo un excelente resumen. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá el vino de la ira de Dios. Si nos vamos a Apocalipsis 14, este es un mensaje trifacético. Estos hechos aún siguen siendo proclamados en conexión con las verdades instruidas por el tercer ángel. Vi como los judíos, dice en primeros escritos, vi que así como los judíos crucificaron a Jesús en las iglesias nominales, han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intersección que Jesús realiza ahí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de estos cristianos profesos, obrando con su poder sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos a su lazo. Ahora, el mensaje de los 3 ángeles es global. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación y tribu y lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de que el que será proclamado en alta voz por un ángel que vuelve por medio del cielo y llamará la atención al mundo. El mensaje que se tiene que predicar es este. El pecado de rechazar el mensaje del tercer ángel es imperdonable. Es el pecado contra el Espíritu Santo, porque el mensaje termina su misión bajo la lluvia tardía, el poder espiritual durante cuyo tiempo se aumenta hasta llegar a un fuerte clamor. En este aspecto, rechazar la voz de Dios, porque si nosotros estamos caminando en santidad, entonces si nosotros rechazamos la voz de Dios para este mensaje, estamos en el lugar haciendo nuestras oraciones creyendo que nosotros estamos caminando bien, pero no escuchamos la voz del Espíritu Santo, ¿no? Esto sería un pecado prácticamente, dice este texto. No vamos a escuchar la voz. Sí, la lluvia tardía no se va a presentar en nosotros, pero está hablando otra vez con relación a la que adora la bestia y a su imagen y recibe la marca. Ahora dice, salid de Babilonia. Nos está diciendo salir. Nosotros tenemos que salir de la vida
común que estamos viviendo, nuestros hábitos, nuestras formas en que estamos presentándonos en nuestra vida. Tenemos que salir de Babilonia. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, nuestra manera de comer, nuestra manera de hacer, no estamos haciendo ejercicios, no estamos tomando agua, bueno, como tú dijiste, Oscarito, son más de 8 principios de salud. Sí, entonces, ¿cómo nosotros vamos a afrontar esta marca de la bestia en los últimos días? Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si no guardamos estos mandamientos, de repente estamos tirando para una sola cosa, pero si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, si no guardamos los mandamientos de Dios, si no somos amigos del Señor, porque el Señor nos va a ayudar a hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida. Si no nos levantamos temprano a conversar con nuestro mejor amigo, que es Jesús, entonces, ¿cómo entonces vamos a guardar sus mandamientos? Los mandamientos de salud, los mandamientos físicos y los mandamientos morales, ¿no? Dice, y los mandamientos de Dios, y tenemos la fe de Jesús, ¿no? Que es la justificación por la fe. La apertura del templo es marcada mediante la terminación de este periodo profético, según se presenta por la proclamación del primer ángel, la entrada de nuestro sumo sacerdote, el lugar santísimo para ministrar ante el arca de Dios, llamada la atención de la iglesia a los mandamientos que de Dios, de esa arca que contiene. Los mandamientos de Dios es muy importante, ya que aquí se está enfocando en lo que está haciendo el papado, lo que está el hecho de cambiar el cuarto mandamiento, que es el sábado. Y justamente ayer estaba con unos jóvenes aquí hablando. Entonces, ¿cuándo empieza el sábado? ¿Cuándo empieza el sábado? Ellos dicen, a las 12 de la noche. Bueno, Génesis 1:1 dice, ¿no? ¿Desde cuándo? A la puesta del sol hasta la puesta del sol. Entonces ellos van al Google y dicen, no, pero el Google dice que empieza a las 12 de la noche. La importancia de saber eso, cuándo empieza, ¿no? Y explicar a los demás la importancia que es el sábado hoy. Miguelito, Oscarito. Sí, ¿qué te iba a decir? Una pregunta, Brenda. ¿Has leído Primeros Escritos, has dicho? Sí. ¿Qué página, por favor? Está para que yo lo sepa, Primeros para Escritos, que lo saber. 260 al 261. Vale, gracias. Vale, yo quería enfatizar una cosa porque estamos hablando de algo que ocurrió en Estados Unidos, pongamos ocurrió entre paréntesis, porque ahora lo que quiero decir es si en el momento que A.T. Jones, 1893, estaba predicando estas cosas que estaban sucediendo en Estados Unidos, yo quiero saber, si me podéis responder, en qué momento estamos, o si estamos en el mismo momento. Recordemos que en ese tiempo lo que estaba enfatizando Jones era la influencia que los protestantes tenían del papado y estaban aferrándose al poder civil para impartir todas esas cosas que ellos querían impartir, en especial el tema del domingo. Ahora yo quiero preguntar a vosotros, sobre todo a los que son de Estados Unidos, en este caso Brenda y Miguel, pero bueno, también puede contribuir Jorge, ¿en qué momento estamos? Si estamos en un momento similar o no. Adelante. Bueno, si vamos con las profecías, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, estamos prácticamente, si vamos con las trompetas, vamos a decir que estamos en la última, ¿no? En el tiempo que el Señor pasó al lugar santísimo. Y entonces estamos viviendo, prácticamente estamos viviendo ya con todas las profecías cumplidas, y no sé si a eso te refieres, viviendo aquí en Estados Unidos. No. Bueno, a ver, sí, no. Tengamos en cuenta que todo es como un círculo, ¿no? Y todo engloba, ¿no? Pero quiero referirme en el momento que está ahora Estados Unidos, si está en el mismo momento en el que ese tiempo estaba A.T. Jones, que los protestantes estaban aferrándose al poder civil para impartir su criterio, sus creencias y dominar ellos. Por favor, Jorge, que tú y yo ya hemos hablado de ello.
¿Qué bueno, opinas tú sobre eso? Okay, adelante, Yo Jorge. cito a Elena White, que dice: nada hemos de temer al futuro a menos que hayamos olvidado cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Creo que aquí, en este boletín, la intención de estudiar estos boletines es actualizarnos y ver en qué punto se quedó el Señor Jesucristo nuestro con su pueblo en función de su obra y su mensaje. Entonces creo que hemos de volver atrás a ese año, donde en este boletín se toca unos puntos importantes. El punto 1 es que desde aquel entonces ya la jerarquía religiosa tomó el control del gobierno. Ya esa norma que tenía la Constitución americana, que todo era del pueblo y para el pueblo, desde aquel tiempo dejó de existir. Y desde entonces se ha estado mintiendo al pueblo americano, se ha estado engañando al pueblo americano, haciéndole creer una ley que ya no existe desde aquel entonces. Entonces, Oscar, ¿en qué punto se encuentra el pueblo americano de ese engaño, que ya es superlativo, ya se ha hecho sostificado, ya se ha establecido? Bueno, en el boletín podemos encontrarlo. Cuando dice, aquí en el boletín, número 6, dice algo, dice John: ha llegado la hora de vernos en este punto. Aquí nos encontramos. Y la única expresión que hemos de sacar de nuestros labios al Señor es: Señor, tiempo es de actuar, porque han invalidado tu ley. Entonces, dice que dado que todo el poder de la tierra está orientado contra Dios, contra su sábado y contra su pueblo que lo guarda, su pueblo, a fin de poder hacerle frente, ha de disponer de un poder que sea superior al que reúne toda la tierra en su contra, y que nos lleva al versículo citado: tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por consiguiente, necesitamos el poder de Dios. Nuestra oración diaria, como decía la hermana Brenda, es: Señor, ha llegado el momento de que tú actúes. Nada hay que nosotros podamos hacer. Esa es la conclusión que ha llegado ahí, ese boletín, ese punto, esa misión de John en ese año, cuando comentaba a los ministros que estaban reunidos en esa conferencia y a todos los presentes que estaban ahí. A mí me llamó Oscar cómo él persuadió a los oyentes a decirle que en ese momento tenían que tomar una decisión. Y de eso vamos luego a abundarlo. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta aquí? Que la Constitución americana, los adventistas del séptimo día tienen que comprobar en verdad si fue anulada esa ley que era del pueblo y para el pueblo, y comprobar si todo el mecanismo político de esa nación ha estado bajo una fachada, una inventiva, un marketing engañoso, porque si ellos lo comprueban que ha sido así, entonces tienen un argumento potente para llevar a acción lo que yo recomendó en aquel tiempo, que había que ir a todas las personas, a todas las ciudades de esta nación y avisarle a la población de las intenciones que tenía esta intención eclesiástica de controlar al gobierno y hacer que el gobierno impusiera una ley en contra del sábado cristiano que esa nación por siempre defendió y vivió y disfrutó de ello. Miguel, perdona, creo que querías decir algo. Sí, interesante esa pregunta que acabas de decir, de hacer, Oscar. Creo que lo tuvimos o lo estudiamos en el boletín 2, si mal recuerdo, de que cómo las iglesias en aquel entonces se estaban dando la mano, ¿no? Y pues ejercían las leyes sobre el pueblo de Dios. Hay algo interesante que dice la sierva del Señor en Joyas de los Testimonios, página 2, Joya de los Testimonios 2, página 149, dice así: la Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma disfrazadas para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas.
me llama mucho la atención, Oscar, la pregunta que acabas de hacer, de que si se está viviendo hoy en día como en aquel entonces, ¿no? Hoy estamos viendo claramente las intenciones de las iglesias protestantes, pues que hoy en día ya no son iglesias protestantes porque se han unido al romanismo, y vemos claramente que están llevando a ese fin, ¿no? Que ya, claro, por supuesto que andamos viviendo, así como estaban viviendo A.T. Jones aquel entonces, nosotros también la estamos viviendo claramente hoy en día. Dice, el protestantismo extenderá una mano de camaradería al poder romano, y entonces habrá una ley contra el sábado de la creación de Dios. Y eso nos damos cuenta que los sucesos que hoy en día están ocurriendo, lo estamos palpando, lo estamos viendo. No sé si esa era la pregunta que tú tenías. Bueno, yo lo que quería, perdona, ante todo, Miguel, ¿qué página me has dicho de Joyas de los Testimonios, tomo 2? 149. Vale, ok. No, yo lo que quería enfatizar, ya la mayoría de todos nosotros, y supongo que de los oyentes, sabemos la influencia que ha tenido el papado sobre las iglesias, ¿sí? Yo quería enfatizar ahora la influencia que tiene la iglesia sobre el poder civil, ¿sí? Si nosotros vemos el ejemplo, por ejemplo, del presidente que hay ahora en Estados Unidos, de quiénes son sus ministros o consejeros, vemos que la mayoría de ellos son religiosos. Y tanto que religiosos que hay hasta adventistas del séptimo día. Entonces, ¿quién es el que aconseja? ¿Quién es el que ministra esa presidencia? Ahí es lo que quería enfatizar. La influencia que está teniendo esos religiosos, esos protestantes, sobre el poder civil. Porque nos amonesta también A.T. Jones a que cuando eso sucedió, y pone varios ejemplos, pone de la Iglesia romana, pone el ejemplo de los judíos y demás, de cómo cuando eso sucedió, que se aferraron al poder civil, por ejemplo, los judíos, para crucificar a Cristo, vino la ruina sobre esa nación. Entonces, lo que enfatiza, en este caso, A.T. Jones, es eso, que estaba ya en ese momento ya estaba esa influencia. Y lo que estaba diciendo A.T. Jones era que iba a venir la ruina, que estaba en proceso esa ley dominical, todavía no se había impuesto, pero había un proceso. Era lo que estaba intentando enfatizar, ¿no? Lo que estaba hablando A.T. Jones en este caso sobre el tema de la ruina que vendría, y que tarde o temprano va a venir porque vemos la influencia que tienen esas iglesias detrás del poder civil, ¿no? Bueno, y detrás no lo sé, porque ya lo vemos más claramente, ¿no? Bueno, hoy en día, perdón que te interrumpe, hoy en día lo que se está viendo, ¿no? Yo creo que los que andan apoyando al presidente Donald Trump ya lo conocemos completamente y lo hemos visto completamente. Todo el grupo cristiano, ¿no? El grupo evangélico. Empezando, creo que se comenta que el asesor de Donald Trump, creo que según que tengo entendido que tiene una línea directamente con Donald Trump. No sé si ustedes conocen creo que sí, ¿no? El pastor realmente conocido que se llama Kenneth Copeland. Y ahí nos damos cuenta, sí, bueno, hermano, yo sé que ustedes lo conocen muy bien. Entonces es un asesor de Donald Trump. Supone que él es protestante y pues él es el guía espiritual de Donald Trump, según que es un profeta, y que todo lo que el Señor le manda a decir a Kenneth Copeland le introduce a Donald Trump para que actúe de tal manera como se le es dicho a Kenneth Copeland. No sé, Brenda, ¿has escuchado alguna noticia al respecto? Corrígeme si estoy equivocado. No, tienes toda la razón, Miguelito, y apoyando lo que está diciendo Miguelito, Oscar, y tú,
y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda alma sucia y aborrecible. Apocalipsis 18:2. Y eso todo está empezando, la unión de las iglesias, como está diciendo Oscar, como en el Congreso hay 6 católicos y 3 que son, me parece que uno es judío y algo así, ¿no? Pero él está predominando todo lo que es el catolicismo. Como el Papa haciendo el cambio climático, haciendo el dato sí en el 2015, ha corrido en Estados Unidos rápido, a pesar de que ayer estuvimos hablando con Isaac y explicó que esto ha sido desde antes, pero ahora ha tomado tanta fuerza y tanto poder como el Papa va cuando visita a un presidente, le regala el dato sí, que está hablando que es el cambio climático. Y vemos como las iglesias, por ejemplo en Iowa, ellos se unieron muchos a muchas iglesias para apoyar este cambio climático que está buscando un día de descanso, ¿no? Que ese día de descanso es el sábado, el domingo. Entonces, cómo se está reforzando eso con el climate change, también como los jóvenes, ahora que el Papa está yendo para Panamá, cómo tiene la visión de alcanzar a los jóvenes, ya que ellos tienen una energía increíble para moverse, pero rápido. Entonces, los que están apoyando también un grande grupo de jóvenes están porque ellos lo que ven en sus corazones dicen, bueno, pobrecitos los animalitos, ¿cómo van a morir si por ejemplo, se va a construir la pared en los Estados Unidos? Van a morir esas ratitas o esos ranas que están por ahí, las flores. Entonces, ellos se conmueven y entonces son muchos jóvenes que, por ejemplo, se reúnen y apoyan a la Iglesia Católica con esto de cambiar el planeta, y son muchos, pero muchos jóvenes que están apoyando eso. Y también se quedan, perdón, sí. No, y ahí sigue todo como los evangélicos están diciendo que Donald Trump es el que los va a sacar de cualquier salida, ¿no? Entonces, hablando un poquito de lo que estás comentando tú, lo que está pasando en nuestras iglesias, Ben Carson apoyando también, se ve la unión del gobierno con el Estado, como dice Apocalipsis 11:13. Y entonces se ve mucho cómo Donald Trump escoge a uno de los judiciales, que es Kavanaugh, para que también forme parte de eso, porque eso podría ayudar y apoyar todo lo que está, cambiar, por ejemplo, la legislación, como lo estaba diciendo ayer en las noticias. Bueno, hay mucho más de eso, pero Oscar, eso es lo que está pasando, la unión de la Iglesia con el Estado. Bueno, entonces veríamos aquí como lo que dice Jones, que dice aquí en la segunda página de este capítulo, dice: por último, anoche vimos la intención del papado. Estamos viendo que esta es la intención del papado, es reunir a todas las naciones bajo su influencia. Y una vez ha logrado lo anterior, esa institución se felicita a sí misma diciendo: estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Después de eso, dice, ¿qué viene después? Las plagas. Después nos dice Jones: a esta nación le ha de suceder lo mismo que sucedió a las precedentes, hablando del tema cuando los judíos se entregaron a César para deshacerse de Cristo, o incluso la iglesia apóstata romana, cómo lo había hecho, había dado de lado a Dios para instituir ese domingo, ¿no? Y está diciendo que eso se estaba manejando en ese momento. Cuando volvieron a Dios la espalda, nos encontramos en el aborígene de los eventos que provocarán todo eso. Lo mismo que sucedió en las otras naciones que olvidaron a Dios va a suceder pronto aquí. Pero lo que sí que dice, que antes de que suceda esto, antes de que destruya la nación, Dios tiene que dar un mensaje para salvar a todo aquel que vaya a ser salvo antes del fin del mundo. Y ahí es donde nos encontramos, en este mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz.
¿sí? Pero vemos que hay unas consecuencias. Aquellos que quieren ser fiel a ese mensaje, ¿sí? Y A.T. Jones nos da varios puntos. Como bien se dice en este capítulo, que se llama Separación del Mundo, él habla de varios puntos. Vamos a ir un poco más adelantados por el tema de la hora, porque aunque es importante, y insto a todos los hermanos a que puedan leer los capítulos anteriores para que puedan conocer mejor este tema y en qué momento estamos y cuál es la solución que nos está dando Jones. Así que él nos habla que todos los poderes de la tierra estaban ya en ese momento y en este momento disponibles en contra de ese mensaje del tercer ángel. Pero él nos habla de, ¿cómo decirlo así?, de unos puntos para aquellos que se quieren entregar a ese mensaje y proclamar ese mensaje al mundo, ¿sí? Y ser instituidos por Dios para que lleven ese mensaje. Jorge, hace rato que no hablas. ¿Nos puedes hablar de ello? ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, yo antes de hablar de los puntos estaba oyendo a Miguel, a Brenda y a ti lo que estaban destacando, y yo pensaba un poquito, ¿no?, que a veces por falta de tiempo se nos pasa de largo algunos puntos que son clave para poder apreciar todo el asunto. Y es como pasar por alto algunos detalles de aquel tiempo de Alonso Young que él destacaba en sus sermones y boletines. Y hoy, pues, me imagino que la gente pueda apreciar un poco, tener una idea, pero si no define lo que él definió en aquel entonces, no podrá estar seguro realmente de en qué posición, en qué fase, en qué punto nos encontramos. Entonces, por ejemplo, yo no debo, antes de ir a lo que tú preguntas, Oscar, yo quería destacar algo que él dijo en aquel entonces, el 28 de enero del 93, que está recogido en el Testimonio 6, página 18, que dice: hermanos y hermanas, ojalá pudiera decir algo que os despertara a la importancia del momento, al significado de los acontecimientos que están sucediendo ante nosotros, o señalo los agresivos movimientos actuales encaminados a restringir la libertad religiosa. Se ha derribado el monumento recordativo de Dios y en su lugar se ha destacado ante el mundo un falso sábado. Esto es importante, ubicado en el marco histórico, en el marco profético, porque ya sabemos que a veces, sin querer queriendo, la mayoría cuando lee algo, como ya los boletines o los comentarios no tienen la fecha, pues la posponen al futuro como si fuera algo que está por venir. Y ese es un riesgo sutil, y es una sutileza del enemigo hacernos pensar con esa estrategia de quitar con los editores los años de las declaraciones para que la gente tenga la mira en el futuro cuando son eventos que ya han estado en el pasado. Y esto es algo riesgoso, algo que yo considero digno de despertar al pueblo en materia de cronología de eventos proféticos, línea profética, hermenéutica, aplicar en su contexto, en su tiempo, cada declaración hecha, como dice en Hawaii, en su boletines. Porque a la mayoría que no aplique este principio debe aceptar, entender, comprender que está sacando del contexto el texto que está usando. Y esto es un tema tremendo, que es la causa por la cual, como comentábamos ayer, Oscar, es la confusión que reina, que la gente habla y no se entiende, porque todos destacan puntos que son correctos, pero que no están ninguno en el contexto y en el marco histórico que se dijo. Por eso que se va en confusión, y a raíz de ello las discusiones que hay entre el pueblo de Dios y la falta de comprensión que hay. Entonces, aquí hay otro punto que yo considero digno de destacar, que dice: se ha planteado la siguiente pregunta, decía Alonso T. Jones: ¿pueden los estados
negarse a acatar la decisión del Tribunal Supremo relativa a la Constitución Nacional en lo referente a su implicación religiosa? Dicen, no pueden. Y realmente no tienen necesidad alguna de hacerlo, dado que el propio Tribunal Supremo se ha alineado con los estados. Ese ha sido el camino recorrido. Y ahí está la perversidad del asunto. O sea, el gobierno americano ya es perverso, ya sus leyes son perversas, no desde ahora, no con Trump, no con Obama, no con Nixon, ya desde aquel entonces que estaba Alonso Tellón, ya se declaró a viva voz al pueblo, se le advirtió que ya esa era una obra perversa, corrompida, pervertida. Por eso que él decía de que ya todos los poderes están en manos de Satanás. En esta nación y en el mundo, ya el poder completo del mundo está en manos del enemigo. Y que solamente podemos hacer frente a ese poder y predicar el mensaje del ser ángel solo con un poder que sea por encima de todos esos poderes. Por eso, en esa línea, él comentó otra cita que es tremenda, que considero que debería todo el mundo tener en cuenta, y quizás sea la razón por la cual hay tantos problemas hoy en la actualidad con el tema de la divinidad de Cristo, sin caer en detalles. Dice aquí, ya en noviembre de este mismo año, dice Alonso en el boletín, el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá, o sea, la necesidad, que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Y esto me llamó la atención porque, Oscar, tú al principio leíste algo aquí del boletín, al principio que decía lo siguiente, que decía, a ver, aquí, decía, en su gran misericordia, ¿verdad? El Señor envió un mensaje. Pero hay un párrafo de un segundo que dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Y yo creo que aquí hay un punto importante que yo relaciono entre la necesidad de tener ese poder por encima de todos los poderes y la divinidad de Cristo, que es quien da el poder. Y de ahí sale solo entonces dos aspectos importantes, que ya, aunque no es el tema de discusión, pero nos llevará al tema, porque por más que tú ya lo decir, verás que al final nos llevarán al tema. Todo está en asunto del poder. ¿Qué poder vamos a elegir el pueblo adventista? ¿Qué poder vamos a elegir? ¿El de Cristo o el poder del enemigo? Claro, aquí hay un punto también importante, que yo creo que todos debemos de tener en cuenta, que no es con fuerza ni es con ejército, es con su espíritu. Y esto es un tema que todos deberíamos tenerlo presente, ¿no? Tenerlo claro. Y como tú decías, yo considero que hay que volver a aprender a estudiar, porque la forma con que hemos heredado el sistema de estudio no ha sido eficaz, por cuanto no ha sido un sistema coherente en función de la línea profética. Nos han ocultado la información, nos han desviado del asunto, nos han querido consolar con palabras persuasivas, y cuando ya no se han dado cuenta, pues han pasado al plan B, a la agresividad, a despedirnos de las iglesias, a votarnos, a acusarnos, a difamarnos. Y estas cosas aquí, en el punto 16, hay un punto que yo quiero destacar, lo que tú me preguntabas. De todo eso hay un punto que es el que John destacó en el boletín número 6, y es la apariencia, la reputación. Y este punto creo que es terrible, porque a veces por la gente no dar una imagen diferente, por evitar un problema, por quizás por no herir a nadie, o por no buscar un mal mayor entre su mentalidad, pues no dicen las cosas como deben ser, no las gestionan de modo valiente, no son oportunos y precisos en asuntos. Y aquí John dijo algo muy cierto, Oscar. Dijo en aquel entonces que ese era el momento de avisar al mundo entero. No dijo al pueblo adventista, dijo a todo el mundo de lo que se estaba maquinando por parte del movimiento religioso y su jerarquía con el gobierno.
Ya hoy, que eso ha crecido tanto, que ya, como le dijo Yasser Arafat, llamó a esta nación la segunda Roma, que ya hoy todo lo que tú ves es más publicidad a Navidad. Todas las películas de Hollywood todas son siempre en Navidad y diciembre, por los niños, los pobres le consumen con todo eso. Ya esta nación dejó de ser, no ahora, no será mañana, ya dejó hace años, dejó ya justamente de ser una nación cristiana, dejó de ser una nación honrada por Cristo. Ya Cristo abandonó a esa nación, por cuanto ya dice aquí que ya han invadiado tu ley. Solamente ha sido la misericordia de Dios por sus fieles, como tú dijiste antes, que por causa de sus fieles, Él ha retenido los vientos para que sus fieles descubran, vean, le busquen en Cristo y se den cuenta de qué ha pasado, ese delay, esa demora, a causa de qué ha venido. ¿Me entiendes? Y ha venido por la apostasía. Decía la hermana Brenda algo muy bien, que ¿por qué queremos esconder una realidad ante el mundo? Ben Carson es adventista, es un doctor adventista que está metido dentro de la farándula esa del gobierno también. Por tanto, y es una evidencia que la iglesia adventista tiene un tentáculo en el gobierno americano. ¿Me entiendes? Y esto denota lo que ya se advirtió antes. Y White advirtió que había riesgo de que fueran a ser hermana de las hijas de Babilonia. Por tanto, todo aquel que sea sincero, que estudie, que se acerque a Cristo de verdad para saber la verdad de la verdad y emplee tiempo en documentarse bien, en leer bien las cosas, en entenderlas en el marco profético que se dijo, dará con la verdad. Y esto implica un compromiso, implica una valentía, implica una paciencia, una sencillez, una humildad, una consagración, una necesidad de tener un poder que sea por encima de la apariencia de uno mismo, de lo que la gente piense. Y esto es un tema que debemos tenerlo presente siempre. Amén. Bueno, un momento, antes de continuar en esa línea, que creo que has avanzado demasiado, A.T. Jones aquí nos habla de que todos los poderes que se encuentran en la tierra están confederados contra los hijos de Dios, en este caso contra el mensaje del tercer ángel, y como tú bien has dicho, no podemos confiar en ningún poder terrenal, sino que necesitamos un poder más allá de este mundo. ¿Sí? Hay algo, siendo de esa manera, como bien has dicho, has empezado a decir una frase que está aquí escrita, que está en la página, en la tercera página de este boletín, de este número 6, dice: debemos advertir a la gente del mundo acerca de ese poder, ¿sí? Del poder que está en la tierra en contra de ese mensaje. Sacarlos de ahí y llevarlos a Dios. Y hace una pregunta. Ya hemos visto, explicado cómo todos los poderes de la tierra, el papado, los protestantes y el poder civil, cómo están confederados contra ese grupo, y quién es el que los guía, que es Satanás. Pero aquí hace una pregunta muy buena, porque dice: ¿podré hacer eso? O sea, advertir a la gente, ¿sí? Nosotros tenemos un mensaje que se trata de advertir a la gente y de dar una solución, como bien él dice, debemos advertir a la gente del mundo, como tú bien has dicho, no solo a los adventistas, no solo a los judíos, no solo a los musulmanes, sino a todo el mundo, a la gente del mundo. Debemos advertirles contra esas maquinaciones, sacarlos de ahí y llevarlos a Dios, ¿sí? Esto implica ese mensaje, el mensaje del tercer ángel. Y dice así la pregunta: ¿podré hacer eso de alguna forma si conservo cualquier conexión con el mundo o la mundanalidad? Y aquí se hace referencia al título de este capítulo número 6 del boletín de 1893, que es separación del mundo. ¿Sí? Ahora la pregunta os hago a vosotros, en este caso vamos a ir a por Miguel o Brenda, para que pueda respondernos, y vuelvo a hacer la pregunta:
¿Podré hacer eso? O sea, advertir a las personas, sacarlos de ahí y llevarlos a Dios. ¿Podré hacer eso de alguna forma si conservo cualquier conexión con el mundo o la mundanalidad? Miguel, por favor, o Brenda. Bueno, Oscar, aquí hay una cita sumamente importante, ¿no? Y la leo para beneficio de todos, ¿no? Está en Fe y Obras, la página 13, dice así, y esto va para todos, ¿no? Porque estamos hablando de una consagración. Y tú hiciste una pregunta muy, muy clara, muy amplia, y quería recalcar algo, Oscar, a Jorge, Brendita también, yo creo, están de acuerdo conmigo, que el boletín número 6, el que nos tocó en esta mañana, es amplia, y aquí hay mucha tela para sacar, queridos hermanos, es algo tremendísimo, queda muchos textos por resaltar, créanme que sí, y pues, pero ya vemos que el tiempo está caminando y es una gran bendición, de mi parte es una gran bendición. Dice así la sierva del Señor: muchos hombres inconversos han ocupado los púlpitos para sermonear. Sus propios corazones nunca han experimentado mediante una fe viva, persistente y confiada la dulce evidencia del perdón de sus pecados. ¿Cómo pueden entonces predicar el amor, la simpatía, el perdón divino de todos los pecados? Como puede decir, mira y vive. Al contemplar la cruz del Calvario, usted tendrá el deseo de cargar la cruz del Redentor del mundo, que fue suspendido de la cruz del Calvario. Miren al Salvador del mundo, en quien habitaba toda plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Puede alguien contemplar el sacrificio del amado Hijo de Dios sin que su corazón se ablande y quebrante y esté listo para rendir a Dios el corazón y el alma? Eso me recuerda a la pregunta que acabas de hacer, y en el boletín nos dice claramente, A.T. Jones nos dice que nadie puede proclamar estas verdades sin que nos despojemos del mundo entero. Y realmente en el boletín estaba hablando de dos cosas sumamente importantes. Estaba hablando de las propiedades y estaba hablando de ganancias económicas. A.T. Jones simpatiza de que, sabiendo que el fin se aproxima, sabiendo que el pueblo de Dios que está viviendo en los tiempos finales, en las etapas finales, todo el mundo, todo el poder del mundo vendrá en contra. Entonces él enfatiza en por qué poner la mente o el corazón en las cosas triviales, pero también da una recomendación. Aquellos que no se despojan del mundo, aquellos que no dejan las cosas triviales, dice, es mejor abandonar las cosas de Dios y enfocarnos en las cosas del mundo. Eso implica, como lo que acabábamos de leer, esto implica una testificación propia, una santificación, que el mensaje de los tres ángeles primero haya hecho en mí un testimonio vivo hacia el mundo. No sé, corrígeme si estoy equivocado al respecto, Oscar o Brenda, de que A.T. Jones nos recalca que uno tiene que vivir el mensaje antes de proclamar y realmente ser un testimonio hacia el mundo, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz y que pueda hacer el efecto en cada persona, que podamos estar en contacto con las personas, no todos los días. Brenda, Oscar. Bueno, veo lo que John se enfatiza mucho en todo momento es todo aquel que permanezca fiel al mensaje del tercer ángel, fiel tal y como se dio, ¿sí? En ese aspecto de consagración al mensaje del tercer ángel, que es un mensaje de Dios, veo que lo que Jones sí que habla de las propiedades, pero lo dice más adelante, habla de la reputación, habla incluso
de la consideración relativa a la vida, ¿no? Pero antes de eso, quería enfatizar que él está hablando de los poderes que hay en la tierra, que están todos unidos o se están uniendo en contra de ese mensaje. Entonces, lo que habla él es que no podemos estar unidos al mundo porque el poder que hay en el mundo no es el que necesitamos, es el poder más allá, que es el de Cristo. Entonces no podemos aferrarnos a las cosas del mundo, ni a las cosas del mundo, ni a los poderes del mundo, ¿sí? Entonces él enfatiza eso, ¿no? Hay algo que dice aquí en la tercera página, que lo quiero leer. Dice: por lo tanto, hermanos, si en adelante nuestro mensaje ha de poseer poder, ¿qué debemos hacer? Claro, no queremos coger el poder del mundo. Y él hace la pregunta: ¿qué debemos hacer? Hemos de romper cualquier amarra con todo lo que este mundo conoce. Y hace la pregunta: ¿estáis dispuestos? No basta con que os pregunte si estáis dispuestos. Dice: ¿lo habéis hecho ya? Él siempre enfatiza, que era lo que hablaba con el hermano Jorge, es en este momento, no más adelante, ¿sí? Y sigo diciendo, dice, la imagen que empleó el hermano Potter hace ya algún tiempo es espléndida. Dice: el profeta buscaba a quienes daban ese mensaje, el mensaje del tercer ángel, aquellos que eran fieles al mensaje del tercer ángel. Pero miraba demasiado abajo. El ángel dijo: mira más arriba. Gracias al Señor, están por encima del mundo, por encima de esos poderes. Allí es donde pertenecen, por encima del mundo, sobre un fundamento que Dios ha establecido para que lo transiten. Y aquellos que estén en una posición tan baja como para hacer necesario que se mire al mundo para encontrarlos, no pueden dar el mensaje del tercer ángel. Hemos de estar por encima del mundo. Por lo tanto, cortad amarras, hermanos, en este momento. Ahora bien, refiriéndose a esta separación del mundo, a este corte con el mundo, cortar esas amarras, porque vemos que todo lo del mundo está vinculado a Satanás y a toda su, dijéramoslo así, y a todos los enemigos de la verdad que están con él. Llega un momento que esa separación del mundo tiene unas consecuencias. Si nosotros queremos ser fiel al mensaje del tercer ángel, eso significa una consagración a ese mensaje. Si nosotros queremos ser fiel y separarnos del mundo, hay unas consecuencias. Y él, a partir de ahora, habla de esa separación, de qué nos debemos separar, que era una de las cosas que decía Miguel. ¿Sí? Antes de continuar, ¿quieres decir algo al respecto, Brenda? Sí, mientras los escucho hablar, me doy cuenta que el poder del Espíritu Santo es muy importante. El trabajo, no vamos a hablar de si es del Espíritu de Cristo, de la tercera persona, es una mujer y todas las otras creencias que hay por ahí. Pero lo más importante es el trabajo del Espíritu Santo, Amén, de que nosotros amén. podamos escuchar la voz de Él. Ese es el trabajo, el trabajo. La ley de Dios ha de ser magnificada, sus reclamos deben presentarse de su verdadero sagrado carácter para que su pueblo sea llevado a decir a favor o en contra de la verdad. No obstante, la obra será cortada en justicia. Como está diciendo A.T. Jones aquí, está hablando no del cuarto mandamiento, está hablando de la justicia de Cristo, porque eso es lo que nos va a llevar a lo que tú dices, Oscar. El mensaje de la justicia de Cristo ha de razonar a cada cabo de la tierra hasta el otro para penetrar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que pone fin a la obra del tercer ángel. Y eso está en Testimonios, la página 19. El mensaje del tercer ángel ha de proclamarse con poder. El poder de la proclamación de los mensajes del primero y el segundo ha de intensificarse en el tercero. Y entonces, ¿qué dice A.T. Jones ahí? Entonces, para que no recibáis, para que no seáis partícipes, dice el capítulo
Apocalipsis 18:9, dice, para que no recibáis las plagas. El Señor nos está llamando a que nosotros nos cuidemos, porque las plagas van a ser un toque muy importante para las personas que no están de la mano de Cristo, que no escuchan la voz del Espíritu, que no escuchamos, voy a decir, la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, la primera plaga está hablando de la úlcera, y eso tiene que ver 100% con la reforma pro salud. Los que no tienen la reforma pro salud van a ser atacados por la úlcera, y eso lo vimos el sábado pasado. La segunda plaga tiene que ver con la sangre que se va a convertir, el mar se va a convertir en sangre. Y entonces todos esos contratos que hizo Satanás, y ustedes ven cuando esos contratos de viajar de aquí para allá, llevando los pescados o llevando esas cosas que hay, ¿no? Esos contratos que hay en el mar, eso todo se va a convertir en sangre, y el Señor va a decir, yo estoy aquí, yo soy poderoso, el que puede cambiar y mover todo. Y eso va a ser lo de la sangre. El tercero es la plaga de la copa. Los ríos y las fuentes de las aguas se convertirán también en sangre. Y dice que no es universal. Eso en algunos lugares se va a ver, pero los que tienen la primera plaga, digamos, van a seguir sufriendo constante todas las otras que regresen. El Señor verá a quién se la da y cómo se la da, ¿no? Pero eso va a ser en Él. Esa sangre que fue derramado por 1260 años por los mártires en la Edad Media, entonces, y que fueron ofrecidos en el altar de su altar, en el altar de su atrio, ellos se van a ver forzados a tomar esa sangre, porque representan a todos los mártires. La cuarta es prácticamente, como dice Apocalipsis 18:9, los obliga a beber esa agua. Hay una calor increíble, son azotados por eso y no les queda otra cosa más que tomar la sangre. Porque ellos al principio dicen, no, pero todas esas muertes terribles de esas personas y el Señor, como hace justicia, ellos se ven obligados a tomar esa sangre. Y esa es la cuarta plaga. Y después la quinta plaga, y haciendo algo pequeño, ¿no? Porque el tiempo está corriendo, porque eso tiene muchísimo más. Simplemente las plagas. La copa derramada sobre la silla de la bestia. Eso es una cosa, si ustedes se imaginan, va a haber una oscuridad espiritual, pero terrible. Sí, perdona Brenda. Sí. Perdona Brenda que te corte. Ya. Está bien, discúlpame, lo siento, sabes que te tengo mucho cariño, pero como tú dices, corre el tiempo, ¿sí? Está bien el tema de las plagas y John habla de que aquellos que reciban y adoren a la bestia y reciban esa señal, recibirán esas plagas. Pero lo que nos está diciendo aquí A.T. Jones, aquellos que son llamados para, o aquellos que quieren ser fieles al mensaje del tercer ángel y que sea predicado con gran poder, tiene unas consecuencias, y aquí nos está hablando de la separación del mundo primeramente. Así, yo creo que la consecuencia de una separación del mundo nos habla del tema de... Bueno, en la página 96 dice, salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis las plagas. Apocalipsis 18:4. A eso es lo que me estaba refiriendo. Esas son las plagas que vamos a ser partícipes si no recibimos, como la quinta o la sexta, que habla del río Éufrates, para terminar, porque son solamente 7, y la otra que será del azufre, ¿no?, que va a caer. Y eso tiene que ver con el Papa. Eso, la sexta también tiene que ver con lo del Papa y todas las personas o los países que están cerca de él, los habitantes de la tierra van a enojarse con el poder papal porque no le dijeron la verdad, y eso incluyendo también a los adventistas, ¿no?, a los pastores. ¿Por qué no nos dijeron esto? Eso es prácticamente lo que me estaba refiriéndose a eso, porque nos saltamos algo muy importante que me parece que fue eso lo que está en la página 96. Y después, como tú dices, el Señor nos hace un llamado y nos dice a quién tú quieres seguir prácticamente, o es lo que está diciendo, has roto, dice, ¿estáis dispuestos o no para dejar al mundo y seguir al Señor? No, has roto esas cadenas, hemos roto las cadenas que nos ligan al mundo.
Aún no. Sí, yo lo que veo también... Oscar. Hay dos movimientos, dos movimientos o dos grupos de personas, que son los que adoran a la bestia y son los que adoran al Señor y son fieles al mensaje del tercer ángel, ¿sí? Yo lo que veo que aquí está haciendo un llamado. Recordemos que esto ocurrió en la Asociación General y, como bien decía el hermano Jorge, aquí están los pastores, están los dirigentes de la Iglesia Adventista. Y estaba haciendo un llamado a separarse del mundo y que con ello llevaba unas consecuencias, separarse del mundo, ¿sí? ¿Por qué separarnos del mundo? Porque vinculados al mundo no podremos llegar a obtener poder del Señor, porque estamos aferrados al poder de este mundo, no podremos tener poder del Señor para proclamar el mensaje. Por tanto, no estaremos siendo fieles al mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Entonces, él enfatiza lo de salir en este punto del mundo. Sí, un momento, Jorge. Dice así: ha llegado el momento como nunca antes en que tiene que haber una separación del mundo. Y cita un versículo, 15, Juan 15, 19. Yo os elegí del mundo. Dado que nos ha escogido del mundo, busquémoslo cada día a fin de que pueda comisionarnos. Cristo dijo a sus discípulos: yo os elegí a vosotros y os he puesto, comisionado u ordenado, ¿para qué? Nos ha escogido, asegurándonos que nos ha comisionado para la obra que tiene para nosotros, que consiste en llevar la palabra de Dios en contra de todo poder que este mundo conoce, a fin de separar del mundo a un pueblo, tan separado para Dios como para renunciar totalmente al poder de este mundo y a toda conexión con él. Perdona, Jorge, dime. Sí, lo que dijiste ahora es tremendo, es tremendo. Quiero tocar solamente por arribita 3 detalles pequeños. Uno es con Brenda, que ella no aplicó del todo bien la primera plaga, porque aquí en el boletín 6 también, en el 5, también John lo aplica, y dice que esa úlcera maligna y pestilente cae sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Por tanto, si la ley es mundial, aunque comience por Estados Unidos, si es nacional, todo aquello que acepten el domingo como el día espurio, da igual quienes sean, quienes hayan sido, de dónde provengan, ni qué jerarquía o estatus tuvieron, sobre ellos vendrá la plaga. Y si coincide que una vez que América firma el tema, automáticamente la ONU, Naciones Unidas, Europa y el mundo se unen en ese plan también, pues automáticamente sobre todo el mundo caerá la primera plaga. Es importante ¿las úlceras? Que lo lean en el boletín 5. ¿Estás hablando de las úlceras? Exacto, la primera cae sobre lo que adoran la bestia y su imagen. Y si esto es nacional, pues caerá sobre todo lo que adoren. Si es mundial, será mundialmente. Como sabemos en el orden profético. Bueno, las plagas no son universales para los habitantes de la tierra. Sabemos eso. ¿A eso te refieres? Bueno, eso que tú comentas es lo que siempre se ha vendido del público adventista. Pero cuando tú miras el boletín 5 de Alonso de Jones, él dice que no es así. Y aquí Apocalipsis, cuando tú lo miras, el capítulo 2, te dice: el primero fue y derramó su copa sobre la tierra. Dice tierra, o sea, y tierra es el globo completo. Y vino una úlcera maligna y pestilente o sea, aquí ya va a especificar sobre quién, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoran su imagen. Por tanto, aquí ya especifica. Yo no sé por qué a veces cuando leemos las cosas, yo imagino, Brenda, que nos ha pasado a todos, que hemos sido educados en vivir de idea prestada de lo que dice el púlpito, eso lo creemos y así lo entendemos, y los libros que hacen los editores, pues eso lo consumimos, pero cuando tú compras bien la verdad, te das cuenta que no es así como se ha vendido la película. Es un punto que quería luego que... Explícalo bien, por favor. Explícalo, que me gustaría entenderlo. Explico. Dice... Sin darle vueltas de frente al punto. Leer, ¿sabes que siempre decimos que a buen entendedor la poca palabra debería bastarle, ¿no? El versículo 2 del 16 Apocalipsis, de la última plaga, la plaga dice: el primero, o
o sea, el primer ángel que tuvo la plaga. Fue y derramó su copa sobre la tierra. No dice que fue Estados Unidos, ni que fue Cuba. No, eso es por la tierra, claro que sí, de acuerdo contigo. Tierra, ¿verdad? O sea, que eso es global. Y sí. dice, y vino una úlcera maligna y pestilente. Sobre, ahora se significa, ahora sobre, el artículo sobre, dice eso, algo, denota sobre quiénes. Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. La marca de la bestia y adoran su imagen. Por tanto, la marca de la bestia, ¿quiénes son? Los que estamos en Europa, donde está Roma, Vaticano, la Comunidad Europea y todos sus aliados a nivel mundial. Porque ya vimos que Asia, China y la India, todos están camino a eso. Y los que adoran su imagen, ¿quiénes son? Los que están en Estados Unidos. Porque la imagen es Estados Unidos. Por tanto, yo no sé quién se ha inventado la idea de que son locales. Yo no sé en qué libros se ha dicho eso. Porque la Biblia dice otra cosa. Y Alonso Tellón, en el boletín número 5, él dice que la primera plaga en la advertencia es para los que adoran la bestia y su imagen. Entonces, ahora aquí hay un otro puntico, Brenda, para cambiar. A ver. Tú dices, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoran su imagen. No está especificando un lugar, está diciendo sobre la tierra. Eso es lo que yo veo y lo que entiendo. Claro. No está diciendo, puede ser los que adoran a la bestia los que están en Nicaragua, pueden ser los que están en Chile. Eso, porque está diciendo sobre la tierra. Vamos a la noticia, exacto, Brenda, es verdad. Pues vamos a la noticia, no se busca un nuevo orden mundial, no se busca alinear todo el mundo en una línea, no tiene el diablo a todas las naciones bajo su control y a todas las religiones bajo su control. No sabemos que hasta el adventismo va a claudicar también con ellos y que muchos van a abandonar el sábado de Cristo. Pues entonces es normal que cuando se da la voz, una noticia, una nueva ley, una enmienda a la Constitución, es para afecta a toda la nación. Y si Estados Unidos, que es la cabeza del mundo, queda afectada, pues queda afectada a todas las demás naciones, porque ya está dicho, venga la ruina a esta nación, venga la ruina automático a todas las demás naciones, por cuanto ha seguido el modelo. ¿Me entiendes? Y el modelo, ¿de dónde viene? De Roma, de Europa. Eso que hay gente que no sabe que aquí en Polonia y en Italia ya y Alemania ya la ley dominicana en el mundo laboral ya está funcionando y están multando a montones de pakistaníes, a montones de gente árabes que tenían negocio los domingos. ¿Entiendes? Los chinos, como son tan sumisos, pues aquí en España los domingos ya ni abren. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos respetan la ley, porque han puesto leyes que ya están, lo que la gente no se da cuenta y la adventistas mucho menos. Porque tiene la vida siempre puesta en el Papa y no en la imagen de la bestia de Roma, que es Estados Unidos. Que esto es sutilmente un autoengaño que han metido mucho al Papa, ¿no? Bueno, si vamos al pasado, de cómo los evangélicos le ponen en bandejas de plata las cosas. Bueno, si vamos al pasado, por ejemplo, Jordi, si vamos al pasado, por ejemplo, no, las plagas que fueron para los egipcios. Okay, lo que está tratando de resaltar este versículo, y eso es lo que yo entiendo. Como pasó con los egipcios, lo que está resaltando aquí es que el Señor va a liberar a su pueblo, al que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Todos los demás que no estén, se supone que estos van a ser los que no van a tener, no van a adorar a la bestia. Las plagas van a caer a esas personas. Es lo mismo que pasó antes, va a pasar ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo por la Biblia. Vale, lo que tú entiendes. Yo no te he contradecido lo que tú dices. Es una observación, una mala aplicación que sé de dónde sale, porque yo también pensaba así antes, y que aquí el boletín de los Ollón confirma lo contrario, igual que en la web. ¿Me entiendes? Si dice el segundo ángel, o el tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno, es un mensaje que es para toda nación, por tu lengua, es global. No especifica que sea para uno o para otro. Dice, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca, pues él beberá del vino. Como es un mensaje global, pues la plaga será global para todos aquellos, donde quiera que esté, aunque sea en un búnker, que ahora el domingo la bestia o a su imagen. Ese es el puntico nada más. El orden, tú sabes bien como tú dices, el orden está dicho. Pero solamente yo quiero decirte que este boletín, el número 5, antes de 6, Alonso Tellón especifica que y advierte a los adventistas, que a quien se dirige en la audiencia, que son ministros, le dice que si no toma la decisión en ese momento de aferrarse a Cristo, a su divinidad, a su poder, para poder estar por encima de los poderes del mundo, como yo leyó antes,
pues dicen que no podrán vencer y es mejor que se salgan de ahí y no afecten, influyan a sus hermanos. Hasta eso se dijo. Entonces es un punto a tener en cuenta. Aún así, John va un poquito más allá y dice que la única forma de hacer frente a todos los poderes de Satanás, la única forma, dice aquí, la única, dice que el tesoro más apreciado que tanto la mortalidad como la inmortalidad concede es un carácter inmaculado. Y el único carácter inmaculado que este mundo ha conocido es el de Jesucristo. Y ese, su carácter, nos da a ti y a mí un don gratuito y bendito de parte de aquel que edificó dicho carácter en sí mismo. O sea que aquí también hay un punto importante. Otro punto más que dice, John dice, el sábado, hablando de la importancia del sábado, el cual todos deberían entenderlo también, es pues la señal de lo que Dios es para aquel que cree en Él. Pero, dice la pregunta, ¿dónde encontramos a Dios? ¿Dónde únicamente se le puede encontrar? Dice, en Jesucristo y no en otro. Nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10:20. Así dice John, para nosotros, Cristo es Dios, para este mundo y para todas las criaturas inteligentes. Cristo es Dios. Por lo tanto, no es el sábado la señal de lo que Cristo es para el hombre. Al observarlo, es la señal de lo que Cristo es para nosotros. Por lo tanto, si observo el domingo, debido a que la ley del Estado, la ley lo establece así, eso significa que para mí el domingo es tan importante como el sábado. Por eso es lo mismo que decir que Satanás significa para mí tanto como Cristo. Y cuando sucede esto, Cristo no significa mucho para mí. Cuando Cristo significa tan poco como para no importarme en tomar la señal del poder del papado, que no es otra cosa que la señal del poder del diablo, poniéndolo al mismo nivel que lo que Cristo es para mí. Entonces Cristo no es nada para mí. Y si Cristo no lo es todo, ¿qué es entonces? Cristo, cuando comienza a conocerse, Cristo es el todo y en todo. Si Cristo no lo es todo para mí, ¿qué es entonces? Nada. Eso nos lleva de nuevo al hecho de que debemos resistir esa señal en contra de toda consideración que el mundo pueda hacer. Por tanto, aquí hay una relación que él hace entre el poder de Cristo, a quien se le dio todo el poder del cielo, para darnos a nosotros, para santificarnos a nosotros, para capacitarnos para esa obra de enfrentarnos a la bestia y a su imagen, que es lo que se cuestiona, se discute hoy. Y nota que todo este asunto es con el carácter. Es lo único, alcanzando el carácter de Cristo al 100%, en ese nivel tan alto, es como único podemos alcanzarlo. Y eso depende de que tengamos el poder de Cristo obrando nosotros. Sí. Ya, hermanos. Jorge, mira, yo creo que... Una cosita, hermanos, una cosita antes de continuar. Por favor, seáis más explícitos y más cortos. Amén. ¿Sí? Okay. Porque hay un momento que nos hemos desviado y estábamos hablando de esa separación del mundo. ¿Me entendéis? Perdona, Miguel, continúa. Oscar, yo creo que antes de terminar, me gustaría resumir. Yo sé que ahí estaba en el boletín algo precioso que ahí estaba allí y necesitamos entender, porque lo que ya estaba escuchando a Jorge, ya que estaba ya terminando la temática, porque ya estábamos hasta el final, dice ahí una inspiración, dice así: mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de la manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. Mire, tenemos que darnos cuenta que algo interesante, dice, los dirigentes están ocultando el fin verdadero, y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tienden la corriente, se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos, aparentemente cristianos, pero cuando hablen
se revelará el espíritu de dragón. Yo quería enfatizar esto, Oscar, porque creo que es Perdona, importantísimo. Miguel, ¿dónde está eso? La página no me acuerdo, pero esta cita la encuentras en Joya de los Testimonios, ¿ok? Sí. Tomo 2, página 152. Vale, ok, merci. Es importantísimo que leyéramos esta cita, porque aquí francamente nos habla bien claro, bien clarísimo, que muchos no entienden para dónde se está dirigiendo todo esto. Por eso es que la advertencia que nos da A.T. Jones, que debemos de despojarnos del mundo, porque ahí mismo, él ha redactado algo muy precioso. Dice así, es un resumen: ¿Cómo se podrá esperar que tuviéramos misericordia y justicia, siendo que todo el poder de los gobernadores de la tierra están en las manos del papado? Es Satanás quien lo dirige. ¿Y cómo podría esperar justicia cuando el propio Satanás ha dispuesto todo el poder de estar de esta tierra en contra del pueblo de Dios? Por eso nos lleva al punto de que hemos de estar separados del mundo. Pero no dice, por tanto, en los tiempos finales el pueblo de Dios no tendrá protección. Por eso, lo poquito que yo entendí es que debemos despojarnos completamente del mundo, queridos hermanos, para todos aquellos. Hay una cita muy especial, creo que tocante a la temática de esta mañana. Dice 2 clases solamente, y eso va a ser. Dice, cuando llegue el tiempo de la gran crisis para la iglesia, la cristiandad se dividirá en 2 grandes grupos: los que son hijos de Dios y guardan el sábado, y los que son enemigos de la verdad y observan el domingo. Los primeros, que constituirán la manada pequeña y serán despreciados, acusados, perseguidos por la mayoría. Y eso es lo que A.T. Jones, queridos hermanos, nos da a conocer, que debemos de despojarnos del mundo y prepararnos para lo que se avecina. Lo que trata de ayudarnos en estos escritos, que sabemos que es inspiración de Dios, es que debemos de prepararnos por lo que ha de venir, que no va a ser nada fácil para cada uno de nosotros. Pero también nos da la recomendación a leer los últimos capítulos de este gran libro. Nos da la recomendación que no debemos de temer, porque tenemos a un Dios todopoderoso que está a la par de cada uno de nosotros, siempre y cuando, como decía Oscar, que realmente hemos de llegar en un momento determinado de decidir, ¿ok?, de proclamar el mensaje del tercer ángel. Y muchas gracias, Oscar, te agradezco. Hermana Brenda. Una pregunta. ¿Estamos fuera de tiempo ya? No. No, okay. Sí. No. sé. Sabes que tenemos preguntas en el YouTube. Yo acabo de callar un poquito a Mónica. No sé cómo ella pudo entrar, ya que estamos en el panel. Pero cuando se abran las preguntas, entonces las personas pueden entrar. Oscarito, un hay momento, preguntas en el... Yes. Un momento, yo quería enfatizar una cosa, aparte de lo que ha dicho Miguel, el tema de la separación del mundo. Él hace, dijéramos, un llamamiento para que la gente tome una decisión, y lo que conlleva ese llamamiento y ese despojarse del mundo, que conlleva que aquellos que tengan más estima a su reputación que al carácter de Dios y a su obra, más vale, como decía el hermano Jorge y dice A.T. Jones, más vale que se aparten del camino, ¿sí? Pero dice más, aquellos que tengan más énfasis o amen más sus posesiones y propiedades,
tampoco van a poder estar ni ser fieles al mensaje del tercer ángel. Y aún más, dice que aquellos que tienen una consideración por su vida misma, porque recordemos que va a haber una ley en cuanto a la muerte de aquellos que quieran ser fieles y proclamar ese mensaje. Al final hay varias leyes y en el cual al final va a ser la muerte. O sea que todos aquellos que amen más su reputación, que amen más las posesiones o las propiedades, o que amen más su vida misma, no, en realidad no están dispuestos, no están amando a Dios, sino que están amando Amén. al egoísmo y están amando a Satanás. Yo para acabar, lo que pasa que es un poco largo, pero insto a los hermanos a que lean en las últimas 2 páginas, hay un párrafo, bueno, hay 2 párrafos, porque claro, hemos hablado de todas las consecuencias que pueden venir o los tienen que venir si dejamos al mundo y somos fieles al mensaje del tercer ángel, ¿sí? En esa consagración a ese mensaje, a la palabra de Dios, ¿sí? Hay unas promesas, porque si lo dejamos aquí, algunos se podría desanimar, pero hay unas promesas y me gustaría que todo hermano lo pueda leer, incluso enfatiza y desglosa Isaías 51. Y lo digo para que no se desanimen, sino lean esas 2 últimas páginas o 3, en las cuales él habla de todas esas promesas, ¿sí? Así que, como ya no tenemos tiempo, ¿no, Brenda? Bueno, vamos a ir a la sección de preguntas. Ahí es cuando recién las personas pueden intervenir. Pero una sola cosita que quisiera, y después terminamos con una oración y vamos a las preguntas, si está bien así, Oscar. Sí. Algo que tú leíste y yo creo que es lindo. Y me vuelvo a la página 98. Dice, por lo tanto, hermanos, si en adelante nuestro mensaje ha de poseer poder, ¿qué debemos hacer? Hemos de romper cualquier amarra con todo este mundo que conoce. ¿Estáis dispuestos? Es una pregunta que nos hacemos nosotros y le hacemos a los hermanos. ¿Estamos dispuestos a romper esto? ¿Estáis dispuestos? Sí. No basta con que os pregunte si estáis dispuestos. ¿Lo habéis hecho ya? Y eso es un llamado para todos nosotros, si es que hemos roto esto, ¿no? Que el Señor nos ayude en nuestra consagración a romper lo que todavía nos mantiene en el mundo, ¿no? Qué sé yo tengo mi trabajo, de repente me tengo que alejar de él, estoy poniendo en oración eso, porque tengo cosas que uno tiene planeado hacer, pero son esas cosas duras, ¿no? Que nos atan al mundo porque lo necesitamos, pero y otras cosas más, ¿no? Pueden ser cosas carnales, pueden ser muchas cosas. Entonces, ese es un llamado para todos. Estamos dispuestos a hacerlo, pero ya lo hemos hecho ya, pero ese es un crecimiento, ¿no? Que el Señor siga trabajando en nosotros. Oscarito. Vale, pues nada, lo suyo sería enfatizar más estos últimos puntos en los cuales que salir del mundo, de esa reputación, no tener consideración por la reputación porque nos van a tratar mal. Y algunos ya los están recibiendo, todas esas cosas. No tener consideración por la posesión y no tener consideración relativa a la vida. Y sobre todo el tema de... Oscar, sí. Hay un resumen y un consejo al final que dice, por lo tanto, hermanos, en lugar del poder de la tierra del que no podemos depender y que está decididamente en nuestra contra, Dios nos da el poder de Dios. En lugar de la reputación, Dios nos da un carácter. Y creo que esto es lo más hermoso que hay y que me hace pensar que la gente pone fecha venida de Cristo, ignorando que lo que más importante es el que reflejemos la imagen de Cristo, que es, como dice Pedro, es el espectáculo que los ángeles anhelan ver, ¿no? Amén. Que se manifiesten los hijos de Dios con su propio carácter. Entonces, bueno, creo que ha sido consoladora este boletín
ha sido bastante claro, nos pone en un serio compromiso de apartarnos de todo aquello ya de una vez definitiva, dejándole a él las consecuencias y los resultados y el sostén y avanzar en hablar ahora claro a la gente de estas cosas, de sus libertades que están siendo amenazadas de un modo sutil y engañoso, y que bueno, y que el Señor nos unja con ese poder prometido que nos va a ayudar, ¿no? Y a capacitar para hacer esta obra con éxito. Amén. Bueno, para acabar, antes de la oración, quiero leer la cita que leí al principio para enfatizar el mensaje del tercer ángel y la importancia que tiene en nuestras vidas, porque tiene una obra que hacer en nosotros, que ya hemos hablado de ella, es ese poder que nos transforma y que nos prepara para poder predicar ese mensaje. Esta cita está en Testimonios para los Ministros, página 91-92. ¿Sí? Dice así: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Ese mensaje tenía que presentar al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo, de una forma más destacada ante el mundo. Tal mensaje presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, tal como sucede hoy. Necesitaban dirigir sus ojos a su persona divina, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder, que es lo que estamos buscando, todo el poder está colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuese dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Así Amén. que, hermanos, amén. Amén. Y Amén. vamos a hacer la última oración, ¿sí, Brenda? Amén. ¿Y damos paso a las preguntas? Sí. Vale. Pues, ¿alguno de vosotros quiere orar? ¿Sí? Amén. ¿Me permites? Adelante, Sí. Jorge. Adelante. Amado buen Dios, tú eres grande y misericordioso y clemente, tardo en la ira y grande en misericordia. Y aunque no te da por culpable a ningún, y por sin culpa a ningún culpable, hará misericordia a todos aquellos que te buscan, que aman tu nombre y que guardan tu mandamiento por medio del poder de Cristo, tu amado. Amado Padre, sé que estas noticias rompen los esquemas de todo el mundo, nos hacen temblar, nos hacen poner en un compromiso moral, serio, responsable y consciente ante ti y ante Cristo y los ángeles del cielo. Y te rogamos, Señor, te rogamos que nos ayude a tener valor y confianza suficiente. Inspira nuestra confianza, esa fe divina de Cristo, para que Él, habitando en nosotros, nos capacite para poder tomar la decisión adecuada, valiente y oportuna en este momento a partir de hoy. Te rogamos, Padre, que nos abra el corazón a tu amor, que nos abra nuestra mente a la divinidad de Cristo. Ya sabemos que en la humanidad venció al pecado, al diablo, y nos da esa victoria con Él. Ahora tú nos remites a que veamos su divinidad, su poder, su capacidad, los encantos que tiene Él y cómo nos guarda con cariño, como dice Él, el buen pastor su vida da para su oveja. Padre, te rogamos que los presentes, los oyentes, todos nosotros, Señor, seamos partícipes de esta obra a partir de ahora. Que comencemos a hacer gestiones para aferrarnos a Cristo en santificación, en oración, en devoción, en amor, en todo cuanto tú nos estás enseñando, de forma tal que nosotros sea vista su gloria y que podamos reflejar su propio carácter en medio de una nación, de un mundo también, que movido por la influencia de estos poderes que están ya en manos del enemigo, se van corrompiendo cada día de forma acelerada y agresiva. Ten piedad y misericordia de tu pueblo. Te suplicamos, Padre, que nos dé una oportunidad más a todos, a los ministros, a los laicos, ancianos, diáconos, diaconisas, a todos, Señor, niños, jóvenes de tu pueblo, que nos haga comprender esta verdad, esta luz preciosa, y que podamos, unidos en amor, con máximo respeto, aprecio y con toda valentía,
Señor, aferrarnos a ella hoy. Y si no, Padre, si ves que no somos capaces, que no tomamos, ayúdanos a decir, entonces, irnos al otro bando, sabiendo las consecuencias eternas que tendrán. Te suplicamos en el correcto y dulce, bendito nombre y poderoso nombre de tu amado Jesucristo. Suyo es el poder, la gloria y la honra, y queremos honrarte por medio de él, para ser uno contigo. Amén. 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 ¿Cuándo será la próxima, Oscarito, para poder animar a los hermanos para que sigan el estudio? ¿Cuál sería el próximo capítulo y las fechas? Bueno, el próximo capítulo sería el capítulo 7, ¿sí? El 7. Y el día 19, de aquí 2 semanas sería. Enero 19. Para los hermanos que se quieren unir al estudio, ¿no? Y también participar. Sí, y por favor, todos aquellos que quieran, y sobre todo que todos queremos, lo que queremos enfatizar también con estos estudios, no es que nosotros expliquemos estas cosas, sino que cada uno lo estudie y que Dios lo enseñe, que nosotros no tenemos que enseñar a nadie. ¿Sí? Quería también decir, el capítulo 7 se llama El gozo del Señor. Ah, qué lindo. El gozo del Señor. Okay. No sé, hermana Sonia, ¿cuánto tiempo tenemos? Y parece que Mónica tenía una pregunta. Ahora sí, vamos a las preguntas. No sé si la hermana Sonia está por ahí. Bueno, ella nos dijo que podemos... Hermana Brenda, ¿me escucha? Sí. Tiene... No escuchamos. 15 minutos. 15 minutos. Ok. 15 minutos. Oscarito, contamos 15 minutos. Entonces, aquí está Vale, Mónica. Mónica tenía una pregunta. Okay. Ahí está, Mónica, feliz sábado. Perdóname que te corté, pero ahora ya estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Qué lindo escucharte, Mónica. Un abrazo. Bendiciones, hermanita Brenda, no disculpe, de verdad. Lo que quería, no una pregunta, sino un comentario. Tenemos que acordarnos que la Biblia nos dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, y que dice que el siervo no es mayor que el maestro. Entonces, esto nos lleva a decir que vamos a tener que pasar todo lo que él pasó. Y al ser valientes es negarnos a nosotros mismos. Acordémonos que el Señor sacó a Abraham de su parentela, y Lot, que se fue con él, se metió a Sodoma, siguiendo instintos de sus deseos también. Muchas veces tenemos que darnos cuenta cuando el hermano dice que apartarnos del mundo es en su totalidad. Abraham lo logró y nosotros debemos seguir los pasos de Abraham, porque Lot, queriendo, entre comillas, seguir a Cristo, acordémonos que cuando lo sacan de Sodoma por seguir sus deseos mundanales, sus hijos quedaron, o sus hijas quedaron con embarrados de aquel ambiente que se vivía en Sodoma. Por eso claramente cuando el Señor nos dice que seamos valientes, es completamente apartados del todo. Por eso Abraham lo logró, porque se apartó completamente de su parentela, de su pasado, de todo lo que seguía. Pero Lot, aunque él logra salir, su familia queda en todo eso. Y tenemos que tener un cuidado enorme y grande como padres de familia, en el área de que muchas veces por concientizar a nuestros hijos, los deseos de esposas, de esposos, nos quedamos en un lugar incorrecto, y tarde o temprano la consecuencia llega como le llegó a Lot. Yo creo que nosotros en este tiempo tenemos que seguir el camino de que Abraham y el camino de nuestro maestro. Por eso dice el siervo no es mayor. Todo lo que él hizo, todo lo que él pasó, nosotros debemos de pasarlo, y él se tuvo que apartar. Él no fue que él caminó, predicó, pero no estuvo junto con ellos, no participó de las cosas que ellos hacían, y nosotros debemos hacerlo. Bendiciones, hermanita Brenda. Amén, Mónica, amén. 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 Bueno, Oscar, seguimos entonces. Gracias, Mónica, ese es un buen punto de vista, ¿no? Nos debemos pensar como padres, o como a veces tenemos familia, no sé, Oscar y Jordi, y a veces sin querer estamos participando de las cosas del mundo sabiendo que al Señor no le gusta, ¿no? O apoyamos a nuestros hijos en cosas. Eso es una muy buena... Sí, Brenda, nosotros
bueno, nosotros que ya nos conocemos, sabemos que muchos nos estamos apartando poco a poco. Deberíamos haberlo tomado de forma rápida, pero la cordura y la prudencia nos ha limitado, ¿no? En el temor del Señor de causar males mayores. Y hemos, por ejemplo, en mi caso, ido poco a poco y me estaba apartando y anunciando a la gente y avisando a la gente de todas estas cosas que le vendrán a todos, y a todos nos vendrán. Pero es verdad que lo que decía la hermana dijo antes, que no vale la pena seguir esperando por los parientes que han decidido no creer, porque en el fondo ni ellos se van a salvar y pondrán en riesgo la salvación nuestra. Y hay un carácter simétrico, divino, que nadie desde Cristo lo ha podido alcanzar, al menos en esta generación, que hemos de alcanzar para estar por encima del mundo. Y esto requiere unas condiciones que ya todos hemos leído y hemos entendido, pero que no nos hemos atrevido a lanzarnos debido a que las informaciones no son completas, son parciales, y cada cual ha querido hacer por su medio, por su día, lo que le ha parecido, y hemos comprendido que Dios es un Dios de orden, y ha dado todo en orden para que en ese orden se hagan las cosas con reverencia, con el respeto máximo, y creo que la hora ha llegado de tomar las decisiones. O sea, yo, bueno, ya hablé donde trabajo para junio, igual es antes, pero para junio ya no sé más ahí. Y bueno, y me alegro de que estoy tomando firmes decisiones, que estoy más convencido que nunca, más seguro en el Señor. Mi devoción aún es mayor todavía. La luz que me está dando es tremenda, gloriosa. La motivación está al 100%, como cuando me convertí hace 27 años. Y creo que, bueno, es hora de avanzar sabiendo de que, como dice la hermana, hay un precio que pagar por Cristo y no quiero evadirlo, quiero afrontar con todas las consecuencias, aquí, allá o allá, lo que el Señor me diga. Y esto es, bueno, pues me alegro que estos boletines se hayan podido tocar otra vez y me han hecho ese impacto, ¿no? Impresión en mi corazón, en mi vida, para que yo tome ese paso adelante, porque viendo que la mies es mucha y pocos son los obreros dispuestos a pagar un precio de sacrificio, de esfuerzo, paciencia, amor, desinteresados por las almas, y yo quiero hacerlo, de una vez por siempre, para gloria de Cristo y gloria del Padre. Yo quería decir Amén. algo, Brenda. Sí, mira, hemos hablado de una separación del mundo y en realidad es así, pero también tenemos que contar que aquellos que se entreguen fielmente, en este caso, como hemos hablado, al mensaje del tercer ángel, yo creo que no van a ser ellos que salgan del mundo. Yo creo que va a ser Dios que los saque del mundo. ¿Sí? Sí, gloria a Dios. Amén. Porque cuando el Señor nos convence, como por ejemplo es lo que está haciendo en este caso hace Jones, ¿no? Que está haciendo que la gente comprenda la realidad que está ocurriendo y que tome una decisión. Dijéramos, como se dice, te está poniendo entre la espada y la pared para que tomes una decisión. Yo creo que Dios hay en momentos que hace lo mismo. Él te va convenciendo hasta tal punto que llega un momento que tú tomas la decisión final. Amén. Si sigues al mundo o quieres seguir. Y si sigues a Dios, tiene otro.